La joven y ambiciosa Laura Palmer trabaja en la industria cinematográfica. Tiene que escuchar innumerables ideas de guiones ridículas sobre la superpoblación de la Tierra o plantas inteligentes, pero siempre trata de dejar a los guionistas una buena impresión, elogiando sus ideas y prometiendo que algún día los llamará. Su esposo la visita desde hace meses. Han estado intentando finalizar su divorcio de manera amistosa. Tony relata su historia como si fuera un guión, algo que él solía escribir, pero desde hace años sufre de depresión y no ha logrado vender ni una sola idea. Laura le recuerda su alcoholismo, un tema que Tony, extrañamente, se niega a discutir. Sin embargo, él no puede olvidar su amor pasado, con la esperanza de reparar el matrimonio, especialmente porque su hija Anna sufre por la guerra continua entre ellos. Pero Laura se niega a volver a esa rutina. Es una estrella en ascenso que recibe nuevos contratos lucrativos. Antes de irse, su esposo le recuerda que es el cumpleaños de su hija. Laura tiene que fingir que lo había recordado. Tan pronto como Tony se va, inmediatamente le pide a su asistente, Christian, que encargue un pastel para Anna. En ese momento se le acerca un competidor para anunciarle que el jet privado del multimillonario Snell Sr. ha llegado, lo que significa que él ha elegido a alguien para ser accionista en su nuevo proyecto, y el competidor cree que será ella. Laura corre a la recepción donde se encuentra con Sebastian, el hijo de Snell, quien hace un comentario burlón sobre su reloj de la suerte, ese que solo usa en ocasiones especiales. Ella quiere saber para quién ha venido el avión, ya que planeaba volar a Barcelona a ver a su hija, pero Sebastian evita el tema y, en cambio, habla de la muerte inesperada de uno de los hombres más ricos del mundo. Finalmente admite que su padre ha escogido a la competidora de Laura, así que ella es libre de centrarse en otros asuntos. Laura debe fingir que no le afecta, felicita a su rival y resume brevemente el argumento de la película que está a punto de presentar. Al final, la mujer se avergüenza en directo ante un enjambre de periodistas, mientras Laura se retira satisfecha con su pequeña venganza. De camino a casa, Tony la llama, sorprendido por la repentina locura por los billetes de avión, como si todo el mundo necesitara viajar urgentemente. Pero Christian interrumpe con noticias impactantes. Tras las muertes de 2 oligarcas, el Papa acaba de fallecer también. Justo entonces Laura recibe una invitación para abordar el jet de Snell Sr., que vuela a Alaska. A bordo la acompaña el magnate, visiblemente perturbado por las muertes inexplicables, que solo en un día lo han catapultado en la lista Forbes. Mientras hablan, Laura se fija en el brillo antinatural de sus dientes. Más tarde, ambos llaman a Anna al mismo tiempo para felicitarla por su cumpleaños, pero la niña evita salir en pantalla. Tony le pide a Laura que le permita pasar un tiempo a solas con su hija, a lo que ella responde con amenazas legales. Pronto el avión aterriza en la nevada Alaska. Laura es recibida por la asistente de Snell, quien le entrega ropa de abrigo. Tendrá que continuar el trayecto en trineo tirado por perros. Durante el viaje, su guía le explica que estará a cargo de una de las divisiones de Snell, un papel que aumentará significativamente su fortuna. Laura llega a un asentamiento donde el propio Snell da la bienvenida a los nuevos. Habla acerca de los primeros colonos de Alaska, en honor de los cuales construyó ese campamento, para recordar a los pioneros que forjaron su destino con sus propias manos. Se manifiesta en contra de la pereza y la debilidad, despreciando los lemas sobre igualdad y diversidad, y defiende que solo los ricos impulsan el mundo creando industrias. Por eso invitó a los futuros accionistas, para recordarles que el oro pertenece a quienes se atreven a enfrentar el frío y a golpear la tierra congelada con su pico. Uno de los posibles accionistas, el señor G, es escéptico, pues el nuevo proyecto carece de respaldo financiero, pero Snell transfiere inmediatamente acciones de la compañía a sus patrimonios. Más tarde, Snell Sr. habla en privado con Laura. Ha escuchado mucho sobre ella, pero nunca la había conocido en persona. Hablan de los hijos y Laura admite que tampoco entiende a la suya. Snell la encarga participar en una subasta en Londres, en la residencia real, donde su tarea será pujar por las sumas más altas para crear espectáculo y entusiasmo por el nuevo proyecto. A la mañana siguiente, Laura regresa a Londres. El señor G viaja con ella y le confiesa que ha sido enviado a Sicilia a inspeccionar campos de refugiados,
hablando despectivamente de los migrantes. Laura intenta contactar a su hija, pero Tony le informa que Ana se quedó a dormir en casa de una amiga. Laura abre un portal de noticias y descubre que el mundo está en caos. Una extraña epidemia se propaga por todas partes y uno tras otro, los más ricos y poderosos del planeta están muriendo sin explicación. En el aeropuerto, Christian recibe a Laura y ella de pronto le pregunta algo extraño, si de verdad es rica. Se convence de que por ahora solo está a mitad de la escalera social. Llegan a la subasta y en el momento preciso, Laura anuncia una puja desorbitada por uno de los lotes ofrecidos por un miembro de la realeza. De pronto, Ana la llama y Laura sale del salón. En ese momento oye gritos. El hombre que acababa de ganar un cuadro por 2 millones cae muerto. El pánico cunde en todo el mundo. Ahora la gente está convencida de que una misteriosa gripe ataca únicamente a los más ricos. La economía colapsa mientras las élites tratan desesperadamente de deshacerse de sus bienes. La enfermedad, parecida a un virus, parece infectar exclusivamente a la clase alta. Laura comienza a preocuparse. Su madre la llama desde España para informarle que Ana está con ella, ya que ni Laura ni Tony son capaces de resolver sus problemas. Laura resiente la intromisión de su madre, pero ella cuelga resuelta. Laura decide volar a Barcelona. Antes de partir se reúne con Snell Jr., furioso por su rápido ascenso. Su padre ni siquiera le consultó sobre los planes para Laura. Ahora ella es rica y puede comprarse relojes nuevos, mientras que su padre ha destinado toda su fortuna a la caridad. Pero Sebastian se había preparado, asegurando su independencia financiera antes. Se burla de las decisiones de su padre, mientras Laura nota de nuevo el extraño brillo de sus dientes. Más tarde, Christian le comunica que se ha declarado el estado de emergencia, lo que dificulta salir para España. Ella le ordena conseguir un billete en cualquier medio de transporte, cuanto más caro, mejor. Mientras tanto, conduce por calles sumidas en disturbios. Aprovecha para llamar a su socio en la empresa de Snell, quien le confirma que es mucho más rica ahora, pero que la única forma de gastar su dinero es transfiriendo los bienes a otra persona. Si es que logra encontrar a alguien dispuesto a aceptarlos. Laura reúne todas sus joyas, dándose cuenta de que el dinero ha perdido su valor. De pronto, llegan soldados a su casa ofreciéndole protección. Finge estar de acuerdo, pero escapa por la escalera de incendios, dirigiéndose directamente al aeropuerto donde Christian la espera con un billete para un vuelo de carga. Antes de partir, inesperadamente le entrega a Christian unos documentos. Por su divorcio, necesita transferir sus bienes a otra persona y le ofrece la oportunidad de firmar. Christian comprende el verdadero significado del gesto y se marcha. El avión despega. Durante el vuelo, los pasajeros, ansiosos e inquietos, comienzan a discutir. Cuando una anciana nota el brillo de los dientes de otro pasajero, lo ataca. En el forcejeo abren accidentalmente la puerta del avión y ambos caen al vacío. Finalmente, el avión aterriza en España. Ahora en el caos, Tony la recibe y la lleva al pueblo de la madre de Laura. En el trayecto se encuentran con un control donde los oficiales buscan signos de infección y objetos de valor. Laura teme por su bolso lleno de joyas. Pero justo antes de ser revisados, un camión choca contra un vehículo policial, generando la distracción perfecta para escapar. Las noticias son aterradoras. La gente caza y mata a los ricos, destruyendo sus propiedades. Todo arde y explota. Los gobiernos han colapsado. Por fin Tony y Laura llegan a su destino. Marta los recibe, aunque Laura se muestra visiblemente molesta por su intromisión. Su madre está asombrada ante la ceguera de Laura. El mundo se desmorona y sus amigos ricos mueren en masa, a pesar de creer que el dinero los protegería. Pero Laura sigue sin querer aceptar que su vida anterior ha terminado. Laura se queda, aunque los aldeanos la miran con recelo. Un amigo de la infancia reconoce su reloj y le recuerda que lo compró con su primer sueldo como camarera. Mientras tanto, un vecino sugiere que el virus se mueve por la escala social y se pregunta cuándo le llegará el turno a Laura. Esa noche, Laura confiesa a Tony lo rica que es
y le dice que estaba dispuesta a ceder todo a Christian, pues teme estar ya infectada y quiere irse. Pero antes de que pueda actuar, una turba enfurecida se reúne afuera, exigiendo que la mujer rica y su familia se vayan. Laura suplica que perdonen a Ana y Marta, pero nadie la escucha. Entonces, un amigo le ofrece su barco. La familia sube rápido y zarpa de noche. Marta sugiere ir a Tanzania, donde tiene un amigo en las montañas que quizá los acoja. Aunque es un viaje muy largo, no tienen otra opción. Navegan varios días pacíficamente, hasta que una noche se desata una tormenta. Entre la lluvia oyen gritos de auxilio y rescatan a una joven de piel oscura que llevaba 6 días a la deriva en el mar. Al recuperar el conocimiento, una luz cegadora ilumina el barco, un reflector militar. Una patrulla costera los intercepta, inspeccionándolos bruscamente y declarando que Libia no acepta refugiados, obligándolos a seguirles. Por la mañana los desembarcan y les obligan a saltar al agua y nadar hasta la orilla. La familia y la chica rescatada llegan a la playa, donde hallan un monumento a los refugiados fallecidos. Una placa les informa que han llegado a la isla de Lampedusa. No muy lejos se ha instalado un campo de refugiados y hacia allí se dirigen. En la entrada, un control separa a los europeos de la gente procedente de África. Marta intenta demostrar que la joven rescatada es su amiga, pero le dicen que, de hecho, ella está en mejor situación que los recién llegados blancos. Luego se enteran de que todas las conexiones con Europa han sido cortadas. Laura intenta recordarle sus múltiples donaciones a organizaciones benéficas, pero ahora eso no significa nada. No hay comida, ni siquiera medicinas básicas. La familia entra al campamento, donde la joven rescatada los reconoce y les ayuda a encontrar algo de comida y agua entre los suyos. Inesperadamente, Laura se encuentra con el señor G, quien le cuenta que en los países pobres la gente sobrevive, mientras Europa arde. Le aconseja buscar refugio y no salir hasta el amanecer. Se despide y, al quitarse la mascarilla, Laura ve el brillo antinatural de sus dientes. La familia encuentra una tienda apartada y se oculta allí para pasar la noche. Laura se disculpa con su esposo, pero de repente nota que está en silencio. Le pide que abra la boca y se da cuenta de que ha firmado el contrato, transfiriendo toda su fortuna a él. Bajan a la orilla. Laura reprocha a Tony lo que hizo, pero él insiste en que ese era su verdadero plan desde el inicio. Por más que discuten, él está convencido de que todo fue idea de ella. Le pide que cuide de su hija. En ese momento, oyen a Ana gritar desde la tienda. La pareja corre y encuentra a 2 hombres intentando llevarse a la niña. Hay una pelea. Tony lucha con uno, mientras Laura toma una piedra y mata al otro. Su hija y su esposo la miran horrorizados mientras remata al segundo hombre. Al amanecer, los supervivientes huyen en barco, pero al acercarse a la costa africana, un patrullero los embiste y hunde. Laura sale a la superficie buscando desesperadamente a Ana, pero solo encuentra oscuridad antes de desmayarse. Más tarde, aparece en la orilla, donde los lugareños rechazan a los refugiados que llegan. Se refugia con una anciana que le da ropa. Disfrazada, Laura regresa a la costa y encuentra un camión con sobrevivientes, entre ellos Ana, pero Tony se ahogó y Marta murió de sus heridas. En el nuevo asentamiento de refugiados les dan comida, agua y refugio. Por la mañana, los recién llegados entregan sus pertenencias. Los objetos comunitarios se comparten y los personales se ponen a disposición de todos por un día. Laura deja su reloj por una jornada. La vida se vuelve sencilla, centrada en el trabajo, la agricultura, la construcción y la redistribución diaria de recursos. Una tarde, Laura, ahora dedicada a recolectar y pulir conchas marinas, se acerca a la mujer que lleva su reloj. Le ofrece un trueque, pero cuando la otra intenta tomar el puñado entero, Laura cierra el puño y sonríe. La mujer vacila, observando cómo los dientes de Laura empiezan a brillar. Una película de concepto poderoso, pero potencial no aprovechado, que nos recuerda la fragilidad de las estructuras sociales y cómo las fronteras entre ricos y pobres pueden desvanecerse si cambian las reglas del juego. Pero, ¿cambiará alguna vez la naturaleza humana?